Ok, entonces si no tienen dudas, continuamos. Ya les había comentado que vamos con uno de los megagrupos más interesantes dentro de los insectos, de los hexápodos. Este Miptera, de hecho, y aunque no lo crean, es de esos grupos que los conocemos muchísimo, nos causan muchísimos daños y no le tomamos la debida importancia que deberíamos de tenerle. Y no me refiero a una importancia económica ni agrícola, sino una importancia taxonómica, inclusive ecológica, como debería de ser. Siempre lo pasan para nosotros extremadamente muy en desapercibido. Entonces necesitamos ver más a este grupo, sobre todo porque tiene unas características y un polimorfismo, una riqueza impresionante. No es como podríamos decir que los escarabajos pueden ser diversos, ricos, pero al final como que ven uno y ven todos. Ya no es el mayor chiste. Si ven uno de 2 milímetros, es como si vieran el de 15 centímetros. Es exactamente lo mismo, con sus diferencias, obviamente. Si vemos a los Hymenoptera, podemos ver una gran diversidad también, pero también se van a quedar en 3, 4 morfos muy particulares, que serían las hormigas, las abejas, las avispas y algo similar a las avispas. Si lo comparamos con las mariposas, pues, de entrada es un orden que personalmente no me agrada tanto. No digo que no sea importante, sino simplemente por alguna extraña razón no me agrada, entonces siempre lo voy a ver algo raro a ese grupo, pero no tiene mucho que ver. Y los dípteros también, que son un grupo que vemos dos morfos muy importantes, muy característicos y ya. Pero si se fijan, estos 4 megagrupos como que los manejamos muy por encima y siempre vemos la misma morfología o 2, 3 morfos diferentes dentro del mismo orden. Pero en cambio, Hemiptera, que es el quinto orden más rico y de mayor diversidad dentro de los hexápodos, o de insectas en su estricto, tiene una morfología impresionante. Sus grupos pueden cambiar dentro de ellos mismos. Incluso las mismas especies son totalmente diferentes, siendo ninfas cuando llegan a la fase adulta. Son totalmente diferentes. Ustedes prácticamente no pueden decir esto va a dar origen o se va a desarrollar en este adulto. No pueden porque no es tan sencillo. No hay claves para estas morfologías en desarrollo, es decir, de las ninfas. Todas las claves es para los adultos y algunas se están formando para las ninfas, pero en sí tenemos muchísimos problemas dentro de ellos. Tenemos cuestiones que nos atacan, un grupo completo que atacan a las plantas y por ende son de importancia agrícola. Tenemos otro grupo o dos pequeños, unas especies que se encuentran dentro de 2 familias que también son de una importancia médica impresionante y tampoco les tomamos la debida atención. Y es como la mayor parte de los vectores en insectos, simplemente queremos acabar con ellos y ya, cuando realmente no es el porcentaje de enfermedad que tengamos, simplemente ellos lo tienen y no pasa nada. Bueno, vamos a ver el grupo Hemiptera. Hemiptera, que significa la mitad del ala. Tera, saben que significa ala, hemi, la mitad. Ya hace referencia a este tipo de ala que es hemielitra o un hemielitro, es decir, la mitad del ala es coreácea y la mitad del ala es membranosa. Obviamente, cuando estamos hablando de este grupo, estamos hablando de las chinches comunes y verdaderas. No pensamos en homópteros, no pensamos en auquenorrinca ni estenorrinca. Pensamos simplemente en las chinches verdaderas. Precisamente por esta característica del ala. Cuando vemos a auquenorrinca y estenorrinca, podemos encontrar muchísimas especies que son ápteras y así como tenemos especies donde las 2 alas, tanto la primera como la segunda, son membranosas. Aunque no lo parezca, van a ser membranosas. Entonces ya tenemos cosas muy diferentes de entrada. Ok. Entonces, aquí sí vamos a ver que viven o se encuentran aproximadamente unas 100,000 especies, poco más, poco menos. Es el quinto orden más diverso.
si vemos la gráfica, están Coleóptera, Lepidóptera, Díptera, Hemíptera, perdón, Himenóptera, Hemíptera. Y ya otros grupos. Entre ellos encontramos a los ortópteros, si recuerdan, y también fue el orden que tuvieron la mala suerte que yo les indiqué, que también es un orden muy, muy conocido. Bueno, es uno de los grupos más exitosos con diferentes morfologías, lo que les he estado mencionando, donde podemos encontrar diminutas chinches ápteras, como Stenorrhyncha, que serían este tipo de organismos, que los conocemos como grana cochinilla, que es este segundo, bueno, este no es la grana cochinilla, pero tiene una morfología muy similar. Bueno, sí hay una grana cochinilla que se encuentra en la tercera imagen de la izquierda. Ah, aquí se encuentra. Tenemos otras morfologías, otros coxidélidos que podemos encontrar aquí en la imagen. También encontramos morfologías como esta chinche acuática gigante, que es una heteróptera. También es una heteróptera, un népide o un velostomátide, depende, más adelante vamos a tratar de reconocer las diferencias entre estos dos, pero vean el tamaño de esta y de lo que se están alimentando, en este caso está alimentando de la cría de una tortuga. Además podemos encontrar familias como los redúvidos, que este es un redúvide, estas son las famosas chinches asesinas, y de aquí podemos tener diferentes enfermedades como el mal de Chagas. Obviamente no todas van a tener estos protozoos, simplemente algunos individuos dentro de algunas de estas especies. Y cuando lleguemos a su parte les voy a platicar otras cosas que no tenemos contemplados, que es bastante interesante. Tenemos simícidos, la chinche de cama, esta chinche áptera con sus propias características, que tiene una forma de reproducción muy, muy, muy particular, que también la vamos a platicar más adelante, pero vean cómo la podemos distinguir fácilmente por su protórax, esta forma que tiene, que lo vamos a ver más adelante también. Podemos encontrar a los pentatómide, esas chinches que nos sirven incluso de alimento, les platiqué la vez pasada que tienen un sabor a manzana picosa, que es bastante rico. Bueno, a mí las veces que las he probado me ha gustado. Tenemos este otro tipo de organismos que serían las altahojas, que es Afrofóride y Cercópide. Esos dos tipos de homópteros. Esto, si se fijan, ya estamos hablando de Auquenorrhyncha. Otra vez y este otro. Y una vez más, sus alas son membranosas, aunque no lo parezcan. Si vemos otro tipo de alas como estas, que la mitad es membranosa, la parte posterior, y la parte anterior es corácea. Y no, aquí las dos son totalmente membranosas, aunque no lo parezca y tenga esa característica por la tinción de la misma ala, pero las dos son membranosas. Tenemos este otro tipo, que serían las del fácide. Aquí sí podemos ver claramente las dos alas membranosas. Vean las características que presentan, el tipo de cabeza como si fuese un cono. Tenemos Tetigometridae, que es este otro organismo con sus propias características. De aquí nos pasamos a Iside. Vean cómo también tiene unas características muy, muy particulares. Y pasamos con los membrácidos. Este membrácido que es de los menos conocidos por ustedes, que también los pueden encontrar en la reserva. Los que ustedes más conocen son los periquillos o toritos, que también son bastante curiosos, que luego los vamos a ver más adelante. Y terminamos, perdón, estos son los periquitos, estos son Iside, estos son los periquitos que serían los membrácidos. Para que vean el protórax se modifica y va a tener ciertas características muy, muy interesantes, sobre todo los membrácidos de Centroamérica, que son impresionantes. Y vamos a terminar con Cicaridae, que serían estas, que esto lo hemos estado platicando últimamente. De hecho, esta semana salieron las cícadas, una parte de las cícadas salieron, paralizó parte de una de las tantas ciudades de Estados Unidos, bueno, de los pueblitos, y fue bastante interesante. Y esto es lo que vieron las cícadas cuando salieron. Bueno, el registro es bastante antiguo del grupo, vienen desde el Pérmico superior, poco más, poco menos, dependiendo de sus últimos estudios. Se distribuyen por todo el planeta.
casi cualquier tipo de hábitat, selvas, bosques, desiertos, pastizales, incluso a varios cientos de kilómetros que habitan dentro del mar. Vean, todos esos puntos es donde se ha logrado colectar a este organismo, que sería un holobates, que es un guerrero de esas chinches patinadoras que están sobre el nivel del agua. Y ahí están patinando bien a gusto y en todos estos puntos se ha logrado colectar. También hemos visto o se ha encontrado los huevecillos entre las plumas de diferentes aves acuáticas. Obviamente, aves acuáticas no nos referimos a los pingüinos, sino que flotan, los que vuelan sobre el planeta, sobre los mares, llegan, se clavan para buscar alimento, vuelven a salir. Ahí es donde se encuentran los huevecillos. Cuando entran, se quedan, eclosionan y tenemos otra vez a estos guerreros. Mm, algunos autores mencionan que la diversidad, la megadiversidad de este grupo se debe a sus hábitos alimenticios. Si ustedes se fijan, y lo que hemos hablado, casi todos son fitófagos. Algunos son depredadores, como este que estamos viendo en la imagen. Pero se menciona también que muchos autores mencionan que es un carácter, no, es un carácter secundario, ya que el tipo de alimentación de ser fitófagos apareció después de ser depredadores. Y aquí cabe resaltar algo bien interesante e importante. Los insectos no aparecen cuando aparecen las flores. Aparecen desde antes. Lo hemos venido manejando desde el Devónico, cómo aparecen, sobre todo los colémbolos, y de ahí vienen apareciendo diferentes grupos. Ahorita en el Pérmico superior vuelve a aparecer este grupo, pero tenemos coleópteros, lepidópteros, himenópteros, muchísimos organismos que también ya se encontraban. Y más o menos por estas etapas, estos periodos, ya los tenemos presentes muy bien. Lo que ocurre, y es lo que se ve en cada uno de los grupos, es cuando se da la radiación de las flores, también se da una radiación de insectos. Va a la par, van juntos. Y eso es muy obvio y lo vemos actualmente. La mayoría de los insectos siguen polinizando plantas. Si se acaban los insectos, se acaban las plantas. Si se acaban las plantas, se acaban los insectos. Si se acaban los mamíferos, no pasa nada. Tenemos a los dos grupos más importantes en este planeta. Entonces, entonces es algo que no debemos de perder de vista. El boom de las plantas no es el boom de algún grupo en particular, es el boom de todos los grupos, todos. Ahí es cuando radian todos por evolutivamente por última vez. Conste, actualmente siguen evolucionando, siguen cambiando, siguen formando nuevos grupos, pero la radiación más grande que se da es en ese punto, cuando los dos grupos radian. El orden hemíptera, que ya les mencioné que significa la mitad de ala, está representado por 5 subórdenes. De hecho, son más, que tenemos heteróptera, coleorrenca, cicadomorfa, fulgomorfa y estenorrenca. Y heteróptera, ya les había comentado que dentro de ahí están otros diferentes, que los vamos a ver un poco más adelante, pero de forma general y para el grupo, veamos que sean 5. Heteróptera, coleorrenca, cicadomorfa, fulgoromorfa y estenorrenca. Conste es con S, no es con E, estenorrenca. Estos 5 grupos, bueno, todo el total de grupo de hemípteros van a tener ciertas sinapomorfías. Entre ellos va a tener un estilete, que es el rostro labial cubierto por 4 artejos. Y aquí los podemos ver claramente. Tenemos la lacinia, que está en naranja, la mandíbula, que está en rojo, y la lacinia y el labio que está en azul. El tentorium que está en verde simplemente es lo que le va a dar la forma y la fortaleza a la cabeza, entonces ahí no hay ni tanto problema. Ahora, entre la mandíbula, la lacinia, se va a formar diferentes cavidades, estas cavidades para poder absorber el alimento, ya sean depredadores, ya sean pitófagos, no importa, pero van a poder absorber el alimento. Y aquí es donde tenemos un corte y podemos ver claramente el canal alimentario, el canal de las glándulas salivares, la mandíbula derecha, la mandíbula izquierda, la maxila derecha y la maxila izquierda. Y vean cómo es lo que le da la forma a este estilete. Y este es el carácter esencial del grupo. Todo el grupo va a tener la misma mandíbula, el mismo estilete, perdón,
formado por estos 4 elementos, a su vez, deben de tener las mismas características. Cuando veamos otros grupos que también van a presentar estiletes, por ejemplo, los dípteros, no se van a formar estas estructuras, se van a formar mediante otras estructuras. Entonces, esto sí hay que tenerlo bien, bien, bien en claro. ¿Qué artejos, qué apéndices son los que están dando origen al estilete? No hay palpos labiales, las mandíbulas van a formar el estilete, que es lo que hemos estado manejando. La faringe anterior y el cibario forman la forma bucal. El cibario es el canal de la salival. El cerebro y el ganglio subesofágico forman una unidad compacta para permitir el paso del alimento a través de ese canal estrecho. Recuerden que el cerebro tiene tres ganglios y se tiene que unir con un cuarto que se encuentra en la parte ventral. Los 3 principales están en la parte dorsal y el cuarto en la parte ventral. Deben de rodear el canal alimentario o es la faringe y para que esto funcione debe de tener ciertas modificaciones. Además, estos grupos van a tener una diferente morfología. El estilete. Tenemos un estilete típico de las chinches de Heteroptera en general. Dentro de ahí los redúvidos, simícidos, corculiorrincos, redúvidos, etcétera. Dentro de todos estos van a tener siempre la misma morfología del estilete. Sería del tipo A, donde el estilete sube, es prognato y se vuelve opistognato. Esto es algo muy fácil de observar. Vean este redúvido, cómo el estilete sube y baja. Si vemos las imágenes también sube y baja. El que está en el lado B, eso es para un áfido, lo vamos a ver un poco más adelante para que veamos qué características van a presentar muy diferentes. Tenemos el de las cícadas, donde las cícadas baja de forma inmediata y es este estilete. Está en la parte central, prácticamente las patas lo están cubriendo, por eso no hay una imagen que se vea muy bien, y aquí es donde apenas se alcanza a mostrar este estilete, y vean, es totalmente opistognato. Vemos la imagen en las caricaturas y es exactamente lo mismo. Tenemos los áfidos, que aquí sí es como en el apartado C, y vean cómo tienen, también si tenemos un corte, puedes ver los diferentes canales. Y aquí lo interesante e importante es el estilete, que el estilete se puede meter y sacar del canal que le están formando las mandíbulas y las maxilas. El estilete se puede salir, es extensible. Esta es una característica que solo lo van a presentar los stenorrhyncha. Y tenemos los fulgóridos, que sería este último. Y en este último es muy parecido a los cicadélidos, que es totalmente opistognato. Sin embargo, aquí la cabeza se alarga. Aquí se ve más claramente cómo este estilete es totalmente opistognato. Entonces tenemos 4 morfologías diferentes para una misma estructura. Y este es un fulgórido, un insecto lámpara o insecto cocodrilo. Se encuentra en Centroamérica, también en las selvas de aquí del país lo hemos podido colectar. Ahora sí, tenemos a Heteroptera. Se conocen como chinches verdaderas, que es tanto lo que les he estado mencionando de las chinches verdaderas en contra de aquellas que no. El carácter que los unifica son sus alas, que son hemielitros. Aquí son hemielitros verdaderos. Por eso, si ustedes buscan y ponen chinches verdaderas, True Book, siempre les van a aparecer este tipo de chinches. Y entonces estos son Heteroptera. Algunos de ellos son de importancia económica al ser plagas de plantas, como de cereales, como en el caso de Aelia y Erugaster, que serían los dos que están viendo en las imágenes. Aelia es el que se encuentra en la parte superior y Eurigaster es la que se encuentra en la parte inferior. Otros son de importancia médica, al ser vectores de enfermedades como el mal de Chagas, como es el género de teratoma, que sería este redúvido. Los redúvidos van a tener ciertas características que lo vamos a ver un poco más adelante. Este, bueno, los redúvidos los van a reconocer porque la cabeza realmente es más angosta
que el protórax. Prácticamente es como una aguja la que va a salir. Sus antenas también son bastante largas y es algo muy peculiar con ellos. De todos los redúvidos. Y dentro de los redúvidos se encuentra el teratoma, que sería este género. Teratoma es un vector de enfermedades de protozoos, que sería el mal de Chagas. Ustedes me imagino que han de saber qué es el mal de Chagas. ¿Saben qué es el mal de Chagas o no lo saben? Sí. ¿Sí? ¿Qué es el mal de Chagas, Sabi? No, fui yo, pero Ah, bueno, perdón, ¿quién dijo yo? Claudia. Clau. Pues es una ¿Qué? enfermedad que es por un protozoario, que Ajá. vamos, está dentro del organismo del que se alimenta la chinche. Entonces, básicamente es un ciclo de infección. Cuando está en el vector, está en el mamífero y ahí está. Pero pues Ok, es una enfermedad que no se ha erradicado y que está aquí en Sudamérica aún ok, bastante. me dijiste cómo es el proceso de infección, pero no me respondiste mi pregunta. Mi pregunta es, ¿qué es el mal de Chagas? ¿Alguien sabe qué es el mal de Chagas o no? Ah, es una enfermedad del corazón. A ver, Liz, platícame más. Porque hasta cuando, la enfermedad del sueño, no, la enfermedad de sueño es otra cosa. La enfermedad de sueño lo vamos a ver con los dípteros. La enfermedad de sueño ya andamos hablando de otro tipo de protozoos, no es el de Chagas, de hecho el mal del sueño es de África, no se encuentra en América. En cambio el mal del Chagas sí se encuentra aquí y sí es sobre el corazón, pero ¿qué me pueden decir de él? O sea, hasta que no me respondan es una enfermedad al corazón. Entonces, ¿qué me pueden decir de él? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se quiere erradicar? ¿Por qué queremos matar a las pobrecitas chinches? Agranda el corazón, pero no sabes cómo. Es una enfermedad parasitaria que afecta a mucha población. Ok, estoy de acuerdo contigo, Clau, pero no me has dicho qué es la enfermedad. ¿Es una enfermedad de América Latina? Sí. Al hablar de América Latina estamos hablando desde México hasta Brasil y todo lo que agarre la parte de la selva de Brasil, porque Argentina hay una parte que tiene selva brasileña, entonces ahí también. Ok, ustedes tienen órganos blandos. Órganos blandos son todo lo que tenemos dentro de nosotros, corazón, hígado, estómago, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace estos triatomas? Los triatomas lo que hacen es hacer que estos órganos blandos se vuelvan menos elásticos, es decir, que se endurezcan, por decirlo de alguna forma. Esto no es de forma inmediata, se lleva muchísimo tiempo, por eso es una enfermedad silenciosa. Si ustedes llegan a tener ese tipo de enfermedades, no es que se van a morir dentro de un mes, se pueden tardar hasta 20, 30 años, pero al final y al cabo van a morir por una enfermedad por parte de los protozoos, que lo que hacen es alimentarse de la sangre y se alojan en los músculos de los órganos blandos. Y esto es lo que van ocasionando es que se van endureciendo a través del tiempo. De hecho, se piensa que Darwin murió por este tipo de enfermedades. Se piensa por el tipo de características y las reacciones que tuvo al momento de morir. Es una enfermedad que estos protozoos salen del organismo no porque los piquen, que eso es bien importante. Si ellos, como son depredadores y les gustan los líquidos, en este caso les gusta la sangre de nosotros, no es que al picarnos nos infecten ellos, no, así no funciona la transmisión. Para que funcione la transmisión, ellos se alimentan
Y aquí sí literalmente lo nuevo saca lo viejo, lo viejo. Es decir, ellos ya tienen sus excretas a lo largo del tubo digestivo, principalmente en la tercera parte, en el ilion y el colon. Ahí se encuentran acumulándose. Cuando llega el nuevo alimento, es decir, cuando ingieren la sangre, empujan al alimento viejo y entonces salen las excretas. Estas excretas llevan paquetes de protozoos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando lo pican? Uno se rasca. Y entonces, si te pican estos animales y te rascas, te infectas tú solo. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de infección de estos protozoos hacia las chinches? Por lo menos en la Ciudad de México es menos del 5%. En Morelos es menos del 6%. Y eso que Morelos es una zona que, que continuamente se reportan casos de Chagas. Entonces no es tanto el proceso que se está dando. De hecho, hay una doctora en el Instituto de Medicina que hace el estudio sobre el mal del Chagas y por eso me sé esos datos, porque una vez platicando con ella, más bien, una vez escuchando una conferencia de ella, fue los datos que ella expuso. Obviamente por el cambio climático, el incremento de temperatura, el transporte de diferentes cosas, el alimento, nosotros cuando vamos a pasear a Morelos, vamos a los balnearios, etcétera, pues nos estamos cargando estos organismos. Al cargar estos organismos, pues obviamente estamos pasando, literalmente estamos pasando especies exóticas de un lado a otro. En este caso, pues tenemos estos procesos bastante peculiares. Otra vez, no es tanto el porcentaje que ocurre en la Ciudad de México y en Morelos. No estoy hablando de Chiapas, de Yucatán, ni de Oaxaca. Ahí son otros datos. Y esto me lleva que hace como unos 5 o 6 años, una chica, una estudiante, una compañera de ustedes, hizo su tesis sobre el mal de Chagas y ella obviamente se enfocó más y hablaba más sobre todo este tipo de cosas y dentro de su introducción de su tesis mencionaba que en Brasil y no recuerdo si en Perú, pero en Brasil sí es seguro, se encontraban muchísimos casos de Chagas en lugares que no deberían de existir y no se explicaban por qué. Entonces estamos hablando de Brasil y hagan de cuenta que en Manaus es un foco de infección de Brasil, de Chagas. Pero ustedes se mueven hacia la parte más fría, es decir, a la frontera con no con Argentina, con cosa, ¿no? Bueno, con un país que se encuentra ahí cerca, con Uruguay, se juntan con Uruguay, es una zona más fría, no debe de existir Chagas, y se estaban dando casos de Chagas, y prácticamente eran nuevos. ¿Qué fue lo que se descubrió? Que en Manaus, entonces estoy diciendo dos ciudades X, pero funciona para el ejemplo, que en Manaus se cultivaba diferentes alimentos, entre ellos naranja. Las naranjas eran defecadas por estos organismos. Estos organismos iban infectados. ¿Qué pasaba con los protozoos? Los protozoos se enquistaban. Al enquistarse, en esas excretas las excretas iban impregnadas en las naranjas. Las naranjas las mandaban a la otra ciudad, las partían o las lavaban, igual que aquí en la Ciudad de México que hacen en cada esquina, ponen su cubeta con agua, lavan la naranja y luego vuelven a lavar otra naranja en la misma agua. ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente allí hay un caldo de cultivo y entonces partían la naranja, la exprimían y parte de ese caldo de cultivo se iba. Y entonces así es como se estaban infectando de Chagas en esas zonas que no debería de haber Chagas. Una transmisión extremadamente rara. Pero, y saben que era el animal, el triatoma, porque solo triatoma es el vector de estos protozoos, no hay otro organismo. Por eso es que tenía que ser así. Siguieron el camino a la inversa y descubrieron que efectivamente eso es lo que estaba pasando. Y entonces muchísima gente de sitios donde no debería de haber Chagas, se tenía Chagas.
Esa es la importancia de lavar correctamente los alimentos, no solamente enjuagarlos por enjuagarlos. Bueno, eso es lo que ocurre con Chagas. El otro punto, que es bastante interesante, es este, que sería Simix lentularius, perdón, lectularius. No se ha demostrado que sea un vector de enfermedades, pero debe de serlo. Si yo tengo una enfermedad y llega este animal y me pica, llega otro animal, es decir, alguien de mi familia y se acuesta en mi cama y lo vuelve a picar, le tiene que transmitir algo, porque al fin y al cabo mis enfermedades sanguíneas están en la sangre y este está transmitiendo este tipo de cosas. Entonces debe de haber algo, aunque no se ha demostrado, tiene que ser transmisor, forzosamente. Es lo mismo que ocurre con un díptero, con otro tipo de organismos. Tiene que pasar. Si con las cucarachas puede ocurrir al ser vectores mecánicos, estos con más razón al consumir sangre. Entonces, las Cimex es un género que lo podemos encontrar asociado a nosotros, ya que consume sangre. Ahí está su ciclo de vida. Para que vean, es el huevo, los 5 instars o estadios, y tenemos el macho y la hembra en su forma adulta. Son ápteros y muchísimas cosas que podemos platicar de ellos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si ven en la imagen inferior izquierda, podemos ver el brazo de una persona que está infectado por Cimex y vean todo lo que tiene. Entonces puede tener una alteración cutánea conocida como simicosis. Esta simicosis es este tipo de cosas que pueden observar. Inclusive se ven los piquetes de la chinche, cómo se encuentra ahí. Obviamente, debe de ocasionarles algo más allá de una reacción alérgica que no se haya estudiado bastante. Pero eso es porque no se ha estudiado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando los encontramos en nuestras camas, así como se ve en la imagen superior derecha, que ahí mueven la costura de los colchones, podemos encontrar a estos organismos. Por eso es que se llama chinche de cama. Sin embargo, solo hasta que la población ya explotó, no la pueden encontrar de esa forma. De hecho, la pueden encontrar entre sus libros, atrás de sus libros, en las grietas de las paredes de sus habitaciones, en las grietas de los pisos de sus habitaciones, inclusive en los techos. En los techos ustedes apagan la luz, se dejan caer, los atacan, consumen el alimento y vuelven a subirse o se ocultan en diferentes sitios. Tienen muchísimas estrategias. Cuando ustedes los encuentren en sus camas, es porque la población ya explotó o que tuvieron la buena o mala suerte que el animal estuvo tan gordo que no se pudo mover, le dio hueva y se quedó ahí. Pero eso es muchísima buena suerte para la persona que lo encuentra y ya. Si ustedes los quieren eliminar, prácticamente es imposible. Prácticamente tienen que tirar todo, porque estos animales se van a quedar entre las grietas y es muy difícil acabarlos. Ahora, en las grandes ciudades, creo que ya se los había comentado, en las grandes ciudades hay unas plagas impresionantes de chinches y de otros organismos, pero ahorita nos interesan los chinches. En Nueva York tenemos unas plagas donde diferentes sitios lo siguen llenando de insecticida. ¿Y qué es lo que ocurre? Han tenido tantas mutaciones que si ustedes ven una chinche no de Nueva York y la comparan con una chinche neoyorquina, la cutícula es más ancha, la de la ciudad, en comparación a la que no se encuentra en la ciudad. Y esa es una mutación que ha ocurrido por tanto producto que están utilizando sobre ellos. Ya no es tan fácil acabar con ellos. Y lo que habíamos platicado con los piojos, de que nadie quiere decir que tiene piojos, igual nadie les va a decir que tiene chinches, aunque los puedan tener. Casualmente les podrían decir, tú que estudias entomología, o tú que sabes de insectos, o tú que eres biólogo, porque cuando uno estudia biología, la gente piensa que uno sabe de todo, que está bien, no tienen por qué saber que no sabemos de todo.
Nos preguntan sobre ese tipo de cosas y damos un montón de recetas, igual que hablamos de los piojos la vez pasada o de las cucarachas, de lo que ustedes gusten. Sin embargo, y la realidad es que literalmente si ustedes ya tienen chinches en su cama, así o más de las que se ven en la imagen, tiren todo. Literalmente tiren todo. Otra característica bien importante dentro de las chinches es que prácticamente se van a quedar en una habitación. ¿En qué habitación? Donde duermen. Si ustedes no duermen en un colchón, si ustedes no duermen en la habitación, duermen en la cama, perdón, duermen en la sala y encuentran las chinches en la sala, las chinches solo se van a encontrar en la sala, no se van a encontrar en otro sitio, porque están asociadas a su huésped. No les gusta desplazarse, pueden, pero no les gusta. Entonces esa es una gran ventaja, solamente tiren lo que tengan ahí. Si yo tiro todo lo que está en esa habitación, va a ser doloroso por tantas cochinadas que tengo y he juntado a lo largo de mi vida. Obviamente por temperaturas, costumbres y muchísimas cosas, es difícil que yo me llegue a llenar de estos organismos. No estoy exento, simplemente es más difícil. Y una vez más, a lo largo de mi vida he visto gente que trae chinches en sus mochilas, en sus ropas, en su cabello. Entonces también hay que tener cuidado con ello. Al fin y al cabo también se pueden transportar de diferente forma. Continuemos pues. En general, y esto es para todos los heteróptera, que queden claro. Bueno, en primera, heteróptera lo podemos encontrar en diferentes puntos, en la tierra, en el agua, en el suelo, prácticamente en cualquier parte. ¿Y qué características van a presentar? Todos los heteróptera. La cabeza es prognata, es poco móvil y es más estrecha que el pronoto. Vean la imagen, cómo es prácticamente es más estrecha en comparación al pronoto. En el caso de los redúvidos o en las chinches asesinas, la cabeza es aún más estrecha. Por eso es fácil reconocer a redúvide, porque tiene la cabeza muy, muy estrecha, parecen agujas. Las antenas siempre van a presentar cuatro artejos, siempre. Pueden llegar a presentar 3, pero nunca más de 4. Eso también deben de tenerlo bien en claro. Deben de tener 4 artejos. 1, 2, 3 y 4. Carácter de todas las, bueno, aquí sí es de todo heteróptera. Aquí sí es de todas las, de todas las chinches, de todo hemíptera. Deben de tener 4 artejos. Tienen que presentar un par de ojos compuestos y muchas van a presentar un par de ocelos. No son 3, es un par. Entonces aquí sí hay que tener cuidado con ello. No van a presentar 3, sino van a presentar 2, uno cerca de cada uno de los ojos compuestos. El rostro está formado por el alargamiento de las mandíbulas y las maxilas, las cuales van a dar esta semejanza de un estilete. Y esto ocurre en todo el orden. Aquí no es exclusivo de Pteroptera, igual que las antenas, es para todo el orden. La base del rostro se desplaza hacia la parte anterior. Eso que les decía en los redúvidos, que sube y baja, es prognato y luego es opistognato. Aquí ocurre con todos los Heteroptera. El mesonoto va a formar el escutelo. Este triángulo que pueden observar, ese es el escutelo. Para que no se les olvide, es el escúpelo. Entonces aquí tienen el escutelo. Van a tener pleuras en el mesotórax con glándulas odoríferas, es decir, todos los heteróptera huelen. Ustedes agarran cualquier chinche y les va a oler. De hecho, siempre que agarren una chinche, van a decir, esta chinche apesta, esta chinche X, esta chinche Y. Las chinches que les mencioné que nos podemos comer de ellas, estos pentatomi de Morelos, también cuando ustedes los agarran, tienen un olor a mezquite. Es la planta que ellos se alimentan. Tiene un olor a mezquite y un sabor bastante peculiar. Entonces, estas glándulas de olor van a estar en el metatórax en los adultos y en las ninfas en el abdomen. Pero todas las chinches huelen. Todas los heteróptera huelen. Van a presentar un par de alas de un tipo hemielitro, que ya lo hemos platicado en bastantes ocasiones. Entonces, esto sería la imagen general dorsal y esta sería la imagen general ventral. Tenemos el estilete, cómo sube y baja, el labio, los 3 pares de patas,
los segmentos abdominales, que van a ser 8, 9, el número de tarsómeros, que puede cambiar dependiendo el grupo, etcétera. Ahora, heterótera, ya lo habíamos comentado, tiene diferentes grupos internos, que está pentatomorfa, simicomorfa, leptopodomorfa, nepomorfa y guerromorfa. Pentatomorfa se reconocen relativamente sencillo por la posición y cantidad de sénsilas en el abdomen, así como por el número de estas, perdón, por la forma de los púlvilos. Los púlvilos se encuentran en las patas, junto a las uñas, y generalmente no son extensos como los que se ven en la imagen. De hecho, los que se ven en la imagen es un díptero, es donde mejor se pueden observar los púlvilos. En el caso de los de pentamorfa, los púlvilos se pegan totalmente a las uñas. Esas son dos características esenciales de los pentatomorfa. Y aquí podemos encontrar a pentatómide. Y pentatómide es un grupo que para mí es relativamente fácil de identificar. Dejen busco uno para explicarles. Aquí está. Dos, tres. Una, dos, tres. Ok. Yo sé que no funciona así, pero no sé por qué extraña razón. Para mí funciona así. Si ustedes se fijan, tienen 5 lados el protórax junto con la cabeza. Vean la cabeza de punta y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados muy bien marcados. Y esos 5 lados marcados es lo que nos va a dar la forma del pentatómide. Sé que no es así, pero todos tienen la misma semejanza y en todos funciona. Y es algo que a mí se me hizo muy sencillo y de hecho casi toda la gente que le platico dice, es muy cierto. Tienen esas características los pentatómide, que pentatómide está dentro de los pentatomorfa. No son plagas, no obstante se consideran benéficas por sus hábitos depredadores como pentatómide y geocóride. Es decir, se alimentan de otros organismos. Hay algunas que son fitófagas, que se alimentan de fluidos vasculares y o de semillas, pero no son plagas, se alimentan de otro tipo de plantas que podemos encontrar en el ambiente. Tenemos a simicomorfa. Aquí ya hablamos de otro tipo de cosas, ya estamos hablando de míride y redúvide. Redúvide ya platicamos un poco de ellos. Vean lo que les había comentado, que la cabeza siempre es muy angosta, que el protórax parecen agujas, parece una línea con un par de ojos gigantes que se encuentran ahí. Las antenas generalmente son largas, la posición de sus patas generalmente siempre es igual, son caminadores o caminadoras, se abren, aunque no se extienden como en los corredores, y se mueven de esa forma tan peculiar. Son transmisores de enfermedades, en el caso de redúvide, tratoma. Ok, son depredadores principalmente, tienen esas características. Este sería redúvide. Vean cómo está dejando la ooteca esta hembra. Aquí está la ooteca, cómo lo deja. Dentro están los huevecillos y aquí tenemos estas cosillas. Dentro de simicomorfa también tenemos a simicie. Si ustedes leen, dice el método de inseminación de las chinches y sus parientes que son simicoidea. Y aquí es bastante curioso. Las dos son simicoidea, pero solamente las de la parte inferior es simicide, que serían las chinches de cama, que también ya platicamos un poco de ellas. Pero aquí es bastante interesante. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de sócide, de estos ocópteros, de los sócidos cavernícolas, donde el macho no tiene, la estructura genital no se observa? Llega la hembra con una estructura como una espada, lo abre en la parte dorsal para sacar los espermatóforos. Pues aquí ocurre algo muy similar. Bueno, no es similar ni de casualidad, pero es una estrategia bastante traumante para la hembra. ¿Qué es lo que ocurre? El macho tiene un ediago puntiagudo. Un ediago puntiagudo que hace
y viola directamente a la hembra. Aquí sí la viola, aquí no hay una estrategia de apareamiento, voy a dejar el espermatóforo, voy a dejar un regalo nupcial. Aquí no me interesa nada. Aquí lo único que me interesa es dejar mi descendencia. ¿Y cómo la dejo? Pues de una forma muy fácil. Mi ediago tiene una forma de aguja, es decir, un popote con una punta donde lo voy a introducir a la hembra y voy a introducir mis espermatozoides. Aquí el punto es que los machos no buscan la estructura genital femenina. Pican a la hembra donde sea, no importa dónde. Dorsal, ventral, en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en las patas, no interesa. El punto es picar a la hembra para que el espermatozoide viaje por toda la hemolinfa. Una vez que viaja por la hemolinfa, llega a la estructura genital y vuelve a atacar para poderse meter y fecundar los óvulos. Es una estrategia verdaderamente traumante para la hembra, pero es una estrategia y les funciona. Y eso ocurre en simicoidea, en general y en particular con las chinches de cama. Es una estrategia bastante brutal. Hay otros grupos como Míride y Tíngide, que serían, este es Míride, y Tíngide, que serían estos, que serían las chinches de hebra. Bueno, algunos de estos ustedes los conocen, los han visto en la facultad. Les dicen los coge-coge. O ¿cómo? Ya no me acuerdo también cómo les dicen. Es que ya les cambiaron el nombre antes. Los Willis. Cuando yo estudiaba les decíamos los coge-coge, ahora les dicen los Willis. Bueno, pero ahí se encuentran. Y estos tienen unas estrategias de relación planta-insecto bastante cercanas. Prácticamente son procesos coevolutivos junto con las plantas. Pero aquí se encuentran en simicomorfa. Aquí nos pasamos a nepomorfa. Leptopodomorfa no lo saltamos porque no es una cosa que es tan fácil observar, es muy extraño, entonces no hay ningún problema. Si se fijan, solamente hay una especie para todo el grupo. Luego nos pasamos a nepomorfa. Nepomorfa son un grupo de chinches acuáticas que se distribuyen por todo el planeta, ocupando una gran variedad de hábitats, ya sean cuerpos lénticos o lóticos dulceacuícolas, es decir, tanto los encontramos en ríos tranquilos como en ríos corrientes, muy fuerte. Se agrupan en más de 1950 especies y la mayoría de estas son depredadores. Prácticamente el 99.9 de las especies son depredadores de ríos o de cuerpos de agua. Dentro de Nepomorfa se encuentran diferentes superfamilias. Dos de ellas está Nepoide, donde se encuentran Velostomatidae y Népide. Esas dos especies son hermanas y son extremadamente parecidas. De hecho, si yo les pongo esas imágenes, ustedes no saben cuál es Velostomatidae. De hecho, Velostomatidae es la que se encuentra del lado izquierdo. Y las otras dos son Népide. Prácticamente lo que los va a diferenciar serían los tarsos, el número de tarsos que van a presentar. Eso es lo que los va a diferenciar. Prácticamente son idénticos. Podemos encontrar formas robustas, formas estrechas, pero prácticamente es lo mismo Bélide y Népide. Guerromorfa. Guerromorfa aquí es de estas chinches patinadoras. Son el grupo de chinches semiacuáticas. Se encuentran sobre las películas superficial del agua. La mayoría se encuentra en aguas lénticas, muy pocas en aguas lóticas. Muy pocas se acostumbran a vivir en aguas corrientes. Generalmente se encuentran en cuerpos de agua dulce, en estuarios, en aguas salobres. Muy pocas en aguas marinas. Pero si recuerdan que estuvimos hablando de esta especie que se distribuye por diferentes puntos del mar, aquí está, es Guerromorfa. Y algunas especies de Asia viven sobre las paredes de rocas húmedas. Bueno, eso les dicen patinadores, prácticamente las patas son muy largas, solo se van a apoyar con los tarsos y ahí se van a mover. Pueden alimentarse de animales en descomposición que caigan y se ahogaron, pueden cazar, hacer diferentes cosas. Y aquí los podemos observar. Coleorrinca, bueno, ya no salimos de Heteróptera.
ya los diferentes grupos de Heteróptera que se encuentran, que sería Pentatómides, Simisimorfa, Nepimorfa y Gerromorfa, son 4 grupos dentro de Heteróptera que ya los vimos. Y de aquí nos pasamos al otro suborden, que sería Gerromorfa, perdón, que sería Coliorrinca. Coliorrinca es un taxón que se distribuye en Nueva Zelanda, Caledonia, el sureste de Argentina, Chile, y se sugiere que su origen es de la Gondwana. No lo encontramos en el país, no nos preocupemos por ellos, solo si van a Chile, coléctenlos y nos traen algunos, o a Argentina o a Nueva Zelanda. Ustedes que les gusta viajar mucho, adelante. Se reconocen por presentar cuerpos deprimidos, una cabeza triangular, obviamente si lo vemos en la parte dorsal, ojos conspicuos, muy separados, antenas con 3 artejos. Son de los pocos grupos que, ¿se acuerdan cuando hablamos de las características generales que les mencioné? Todos van a presentar 4 artejos, excepto algunos pocos. Esta es la excepción. El pronoto está dividido en 2 secciones. Las alas uno son reticuladas, así como se puede ver en las imágenes, y tienen una capacidad para el salto. Y esto sería coleorrenca. Y ahora sí, nos pasamos a auquenorrenca. Esos son más conocidos por ustedes. Aquí encontramos a las cícadas pequeñas o enanas, los toritos, los fulgóridos, etc. Bueno, este grupo de organismos se reconoce por presentar un órgano timpal que se encuentra al costado del abdomen. Y sirve para dar señales específicas, es decir, para llamar a la hembra, para contestar al macho en algunas especies, o para distraer al depredador. Es decir, y ustedes lo han visto cuando van al campo, de repente escuchan una cigarra, se están acercando, se queda en silencio y comienza a timbrar otra. Entonces, esa es una estrategia bastante interesante dentro de las cigarras para distraer al depredador. Algunas especies se caracterizan por tener las patas traseras modificadas para saltar, principalmente las cicadélides o las pequeñas cícadas o las cícadas enanas, que serían estas de colores iridiscentes. No todas son así, pero esta en particular tiene esos colores tan peculiares. Entonces van a tener las patas modificadas para poder saltar y van a presentar una diferente morfología en diferentes etapas, morfología alar en diferentes etapas a lo largo del ciclo de vida. Se encuentran en organismos como vectores de patógenos, son muy pocos, son muy raros, no nos preocupan tanto, pero pueden causar la transmisión de diferentes patógenos. Causan enfermedades en plantas como virus, bacterias y fitoplasmas. En nosotros no hay el mayor cuidado. Para el sistema agrícola sí es bastante peculiar. Bueno, ahí pueden ver algunas cícadas, que serían la imagen superior derecha, la que se encuentra del lado derecho. Perdón, superior izquierda, la que se encuentra del lado derecho. Una cicadélide, que tenemos en la parte inferior izquierda. Fulgórido, que es muy diferente al que les enseñé anteriormente, y 2 membrácidos, para que vean cómo el pronoto se modifica de una forma muy espectacular. Estos membrácidos solo se encuentran en Centroamérica, particularmente en Perú y Colombia. El nombre auquinorrenca se debe a las piezas bucales que surgen de la parte posterior ventral de la cabeza. Así como se ve en esta imagen. Está la cabeza en la parte posterior y ahí va a surgir el estilete. El grupo se encuentra dividido por 2 grupos, cicamorfa y fulgoromorfa. Los que están viendo es fulgoromorfa. En ambos presentan una cabeza opistognata, diferente del anterior que era prognata, aquí es opistognata. La gula va a ser poco diferenciada o ausente. La gula es esta estructura. Esta es una imagen de un coleóptero para que lo puedan ver bien, pero es prácticamente lo mismo. Si ustedes ven el estilete en la parte posterior pegada a la cabeza, vamos a ver este escudo. Este escudo es la gula. Es poco diferenciado o está ausente y el rostro está dirigido hacia la parte posterior del cuerpo. Se observa un pequeño ocelo cerca de cada ojo, algo muy similar a lo que vimos con Heteróptera. Un órgano timbal, compuesto por un tímpano por un sistema auditivo y un sistema de
de estridulación. Se encuentran prácticamente juntos. Las antenas son setosas o cetáceas y dos pares de alas membranosas. Cicadomorfa se reconoce porque entre las coxas 2 se fusionan en la línea media del cuerpo y las 3 se encuentran separadas. Fulgoromorfa es a la inversa, es decir, las coxas 2 están separadas y las coxas 3 están fusionadas. Prácticamente o están juntas o están separadas. Eso es a lo que hace referencia. Pero es más fácil reconocerlos si ustedes los ven. Este es un cicadomorfo con sus propias características, lo mismo que este. Este es otro cicadomorfo. La ninfa, bueno, aquí es el último estadio y sería la cutícula del último estadio y el adulto de una un cicadomorfa. Aquí tenemos otro cicadomorfa en la parte superior que sería un membrácido y tenemos un fulgomorfa, que es este fulgórido. Este fulgórido es un poco más común en el país en comparación a este. Este se encuentra en la selva chiapanecas y hacia el centro de América Latina. Que serían estas formas que ya les mencioné que les dicen insectos lámpara. Stenorrhyncha, ya para terminar con todos los órdenes, aquí va a tener sus propias características. Incluye 4 superfamilias, que serían los siloide, son esos que están ustedes observando, que les llaman piojos saltarines, silas, miletas, algodones o tramillas. Pueden encontrar aleroide, que son las moscas blancas, o costrifas, que son bastante dañinas para muchísimas cultivos de plantas. Tenemos afidoide, que serían los áfidos, o pulgones, que serían estos otros, con sus propias características. Un poco más adelante les voy a hablar más sobre su ciclo de vida de estos organismos. Y los coíxidos, cocoidea, o que donde se encuentran los cócidos, cochinillas, grana cochinilla, piojos, escamas, etcétera. Si se fijan, los 4 grupos son muy dañinos hacia las plantas. Es muy difícil acabar con ellas. Hay que tener cuidado con ellos si tenemos un campo de cultivo. No estoy diciendo que avienten insecticidas, simplemente buscar alternativas para que sea redituable lo que tengamos. En general, todos estos grupos, estos 4 superfamilias, son organismos de cuerpo blando y la mayoría son ápteros. Los machos son los que van a presentar la parte alar y las alas anteriores van a ser más desarrolladas en comparación a las posteriores, pero solo los machos van a presentar alas. Las hembras van a ser totalmente ápteras. Generalmente se cubren con una cera u otros compuestos para evitar la desecación. Por eso es también que es tan difícil acabar con ellos, porque una vez que se cubren de cera, no les podemos echar insecticida, no les podemos quitar, les tenemos que pellizcar, tenemos que hacer diferentes cosas para poderlas alejar. Por eso es que es tan complejo sacarlas, por estas ceras que secretan a través de la cutícula. El taxón recibe su nombre por la ubicación de las piezas bucales. Las cuales se encuentran en la base de las patas delanteras. Vean la imagen de este coccídide, que sería el del lado derecho, y vean cómo se encuentra la pata 1. Y entre las patas 1, si viéramos la imagen completa, en la parte central se encuentran la parte bucal. Y se ve claramente cómo la mandíbula sale prácticamente de la misma altura que de la coxa 1. Por eso es eso, que sale entre las coxas anteriores. Las antenas son largas, filiformes, el estilete es largo que llega a formar un bucle en la base, que es lo que les había mencionado. Está el labre y está el estilete. Este estilete es tan largo, es más largo que el mismo estilete, perdón, es más largo que el mismo rostro, y lo que ocurre es que lo puede doblar. En Heteróptera habíamos mencionado que el rostro y el estilete se juntan formando una misma estructura. Aquí no, aquí se van a separar. Y el estilete es el interesante, que es el que va a entrar por todo el rostro para poder llegar a la planta. Van a presentar 2 tarsómeros, las alas son membranosas, obviamente estamos hablando de los machos adultos. Cuando las presenta,
cuando se presenta el ovopositor, es decir, no siempre va a aparecer, pero cuando se presenta, está poco desarrollado y depositan los huevos directamente sobre la superficie de la planta. Les van a poner algo de cimentación o diferentes cosas. La mayoría de estos organismos son vivíparos, no son ni siquiera ovíparos u ovovivíparos, son directamente vivíparos. Todos ellos son especialistas en ser partenogenéticos, principalmente de una partenogénesis telotótica. Recuerden, telotóticas son hembras, arrenotóticas son machos. Generalmente son telotóticos. Tenemos un ciclo de vida, este es el de grana cochinilla. Tenemos los huevecillos, la ninfa migratoria, migra a través del viento, no es que tengan aire, perdón, no es que tengan alas, el aire, el viento las va a elevar y las puede llevar a diferentes sitios. Pasa un segundo estadio que sería la ninfa 1, se realiza una pupa, da origen a los machos. Si no, da origen a la ninfa 2, a la ninfa 3 y da origen a la hembra adulta. Y este sería el ciclo de vida de los cóccidos. Este sería el ciclo de vida de los áfidos. Tenemos diferentes puntos importantes. La parte del otoño, invierno, primavera y verano. Para nosotros sería la época de lluvias, que sería primavera y verano, perdón, de secas, y la de lluvias, que sería otoño e invierno. O invierno y primavera sería secas, y verano y otoño sería lluvias. Depende en qué parte del país se encuentren, pero para que se den una idea más o menos de lo que estamos platicando. Tenemos los machos y las hembras. Los machos y las hembras van a dejar cierta cantidad de descendencia a través de los huevecillos. Los huevecillos van a dar origen a hembras. Generalmente y particularmente siempre son hembras. Estas hembras van a tener una reproducción, una partenogénesis telotótica directa, es decir, no van a formar huevecillos, son organismos vivíparos. Y al ser vivíparos, van a dejar nuevas generaciones de hembras. Y estas, en la última generación van a dar origen a hembras, eh, que tengan la capacidad de reproducirse junto con algunos machos. El punto interesante es la partenogenética telotótica. Y es prácticamente esto. Tenemos nuestra fase sexual, donde está el macho y la hembra, que ya lo habíamos platicado. Tenemos la fase asexual, la fase cíclica partenogenética, donde la hembra va a dar más hembras constantemente. Déjeme si está aquí, ¿no? Son este tipo de generaciones son directamente partenogenéticas, pero aquí la peculiaridad es que la hembra va a dar origen a una cría y esa cría es hembra que ya está dando origen a otra cría. Es decir, tienen un áfido que está dentro de un áfido que está dentro de un áfido. 3 generaciones al mismo tiempo. Cuando sale el áfido inicial, se está terminando de formar el siguiente áfido y a su vez ya está dando origen a otro áfido. Por ello es que en primavera y en verano tenemos un boom de la población de áfidos. Por eso es que ustedes de repente ven sus plantas llenas de áfidos. Y no es porque hayan llegado el montón, así como si fuese una manga. No, aquí simplemente es ese tipo de reproducción como muñecas rusas, uno tras otro, uno tras otro. Y por eso se llenan sus plantas de este tipo de organismos o esta fase de los áfidos. Y esa es su estrategia que les ha funcionado muy bien. Obviamente, en época de secas o cuando comienzan las secas, aparecen otra vez los machos, se reproducen, dejan los huevecillos y dependiendo la zona geográfica, estos huevecillos van a entrar en la pausa o entran otra vez al mismo ciclo. Pero en lugar de aventar una gran cantidad de organismos, la población es reducida porque obviamente van acorde al ciclo de vida de la planta también. Si la planta pierde hojas, no es redituable alimentarse de algo que está en desarrollo. Entonces ahí se juntan 2 ciclos de vida de una forma bastante interesante. Los animales estos,
En general, todos los Stenorrhyncha se van a alimentar del floema, de una dieta rica en carbohidratos y deficiente en aminoácidos y materiales nitrogenados. Para compensar esta deficiencia, van a presentar ciertos endosimbiontes, bacterias y hongos que se encuentran alojados a lo largo de la estructura y les ayudan a mantener esta nutrición. No hay pérdida con ellos. Lo que sí es que este exceso de carbohidratos van a formar un exceso de algo que se le denomina como rocío. Este rocío son esas gotitas que ustedes pueden ver como el formícido, la formícide, está estimulando en la parte abdominal del áfido para que salga a través de los córnulos. Los córnulos son esas estructuras dorsales que se ven como cuernos. Aquí se los muestro con el cursor. De ahí van a salir esta estructura denominada rocío y es lo que se van a llevar las hormigas. Es una sustancia azucarada, al parecer muy, muy rica y llena de carbohidratos. Ya vieron todo lo que hacen para poderse alimentar de. Y es la forma en cómo compensar el, el, el cuidado de las hormigas hacia su propia colonia. Y es lo que en muchas memes o imágenes ustedes ven, han visto cómo las hormigas tienen unas pequeñas jaulas o unas pequeñas cercas y adentro se encuentran todos los áfidos y los tratan como si fuesen sus vacas. Y eso es algo que pueden ver. Liz, con el cambio climático y con que ya no hay estaciones tan marcadas, su ciclo de vida se ha visto modificado. El ciclo de vida de estos organismos obviamente se ha modificado. No voy a no voy a descubrir el hilo negro diciéndote que sí o que no. Se ha modificado, pero otra vez, ¿qué tanto se ha modificado? ¿Y de qué partes estás hablando? Si estás hablando aquí de la Ciudad de México, a pesar de que se ha modificado el ciclo del el cambio climático, aún podemos encontrar y observar diferentes procesos marcados en la temporada de lluvias y de secas. Corniculus. La estructura se llama corniculus, como si fuesen cuernos. Así, corniculus. Entonces, el cambio climático simplemente va a detener o a favorecer este tipo de cosas. Pero por lo menos en la Ciudad de México y las plantas que yo conozco, que son las que están en mi calle y las que están en las colonias de junto, la aparición de los áfidos en los rosales hasta el momento todavía sigue siendo como bastante específico. A lo mejor no te voy a decir el 5 de mayo ya tengo áfidos, no, pero a lo largo de mayo, principio de junio van a aparecer los áfidos o es el boom de áfidos en algún tipo de planta, X cosa, ¿sí? Entonces, hasta el momento y lo que yo he visto, todavía no hay una afectación tan grande, pero ya se está viendo. Entonces, es algo que hay que tener cuidado. Ok, aquí están los timbales de las cícadas para que vean cómo los mueven con los músculos, los mueven y comienzan a vibrar. Ese ruido es lo que se podemos ver en esta forma. Si ustedes se fijan, es muy diferente a los ortópteros. En los ortópteros eran las alas, las patas, las espinas de las patas, el abdomen que pega con el sustrato. Aquí no, aquí es totalmente diferente. Aquí es una estructura interna. Esta interna que es también, estos músculos son abdominales, pero si funcionan exactamente igual como si tuvieran alas, pero no tienen alas, obviamente, porque se encuentran en el abdomen, pero estos músculos son los que se mueven para dar esas vibraciones. Y ya vieron que es totalmente diferente. Es como si tuvieran un par de baquetas que están haciendo ruido dentro del organismo. Ok, esto lo van a dar principalmente los machos, aunque en algunas especies también las hembras lo van a presentar para poder responder, pero son pocas las que ocurren. Ahora, en la imagen que está a la derecha superior, bueno, primero en la que está a la derecha inferior, se encuentra la hembra depositando los huevecillos en una rama. Estos huevecillos eclosionan, caen,
se entierran y se van directamente a las raíces de las plantas o a diferentes puntos a alimentarse de diferentes cosas, ya sea de las raíces, de hongos, bacterias, pequeños organismos, etcétera. Pueden estimular otros organismos como hongos, bacterias, pueden hacer diferentes cosas. Cuando salen en su último estadio, así es como se ven, se van a pegar también directamente a las ramas y van a realizar su última muda. Una vez que realizan su última muda, ya el macho comienza a estridular para llamar a la hembra. Y entonces esto sería como su ciclo de vida con GIFs. Otros organismos que podemos conocer serían los redúvidos, para que vean cómo son totalmente diferentes. Perdón, este es un guérrido, cómo se está alimentando, que se encuentra del lado izquierdo, de un ortóptero que cayó en el agua, lo cazó y se está alimentando de su hemolinfo. También es una chinche asesina. Y ahora sí tenemos un redúvido que se encuentra en la parte superior derecha. Vean el estilete, la forma del estilete, la cabeza tan angosta en comparación al cuerpo, sus patas. Este es un adulto y tenemos este coreido. Y este coreido me sirve para que ustedes vean, y lo que les mencioné hace unos instantes, de que las ninfas y los adultos son totalmente diferentes. Es muy difícil que ustedes puedan distinguir uno de otro a nivel específico, a lo mejor a nivel familia, y sobre todo si ustedes ya ven estas chinches de colores, que de repente van a aparecer estas chinches que son totalmente diferentes. Si ustedes se fijan, la pata 3 van a tener más o menos la misma morfología, es decir, el mismo ancho. Y vean la pata 3 de esta hembra, ya se ensanchó, el fémur se ensanchó y es muy diferente a esta estructura, lo mismo que el macho. Y en este caso, las patas no se han ensanchado tanto. Hay especies donde se ensancha aún más. Otra característica, y si ustedes se fijan, la ninfa, las antenas de la ninfa son filiformes y no hay ningún problema, son totalmente rectas en los dos casos. Vean a la hembra, se dobla y este no es el punto. El punto es que esta estructura de color negro está aplanada, está deprimida. Véanla, se ve mejor en la otra antena que las que les estoy señalando. Está aplastada, ese arpejo en particular. Entonces, esta es otra morfología que cambia bastante en relación a las ninfas. Por eso es que es tan difícil distinguir una ninfa de un adulto. Distinguir si es, o mencionar si es la misma especie. Luisa, los huevecillos los depositan dentro de las ramas. Mm, existen especies que sí lo hacen dentro de las ramas para protección. Hay especies que simplemente las dejan en otros sitios, eclosionan y caen. Entonces, todo depende de la especie. En esta especie en particular que les enseñaron en los GIFs, sí son directamente dentro de las ramas. Hay otras chinches asesinas, también redúvidos. Siempre que escuchen chinches asesinas, siempre van a ser redúvidos, que estas se alimentan principalmente de himenópteros. Ya andan cazando himenópteros, principalmente formícidos. Y entonces al cazar formícidos, ¿qué es lo que hacen los formícidos? Pues se defienden y también tienen toda la capacidad para matar a estas chinches. Pero ¿cuál es la estrategia de la chinche? Los formícidos, aún muertos, van a segregar una sustancia de reconocimiento para la colonia. Entonces lo que hace el redúvido es poner los esqueletos sobre él en la parte dorsal, así como se ve en la imagen. Y al ponerlos de esa forma, puede con toda la tranquilidad del mundo buscar más formícidos de la misma de diferentes especies sin que le hagan nada y seguirse alimentando eficientemente. Es una estrategia bastante interesante. Ok, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más? ¿Es todo? ¿Se acabó? ¿Finito? En las cochinillas y todos, bueno, los organismos que están relacionados con ellas, ¿qué son las como proyecciones o sea, son proyecciones de cutícula lo que se ve como a su alrededor o son otras cosas?
Es lo que les mencioné de las ceras. La cera que sale de su dermis, y al salir de su dermis, son esas proyecciones y le van a cubrir a ella y le van a servir de protección, pero simplemente es cera. Son todas estas estructuras que surgen. Estas mencionas, ¿no? Sí, esas. Ujú. Sí, 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 sí. Ah, otra cosa importante que se me pasó y ahorita que vi la imagen, tenemos a la grana cochinilla. La grana cochinilla es esa que estoy señalando con el cursor. La grana cochinilla es importante porque da el rojo natural. El famoso rojo natural que utilizamos tanto es a través de la grana cochinilla. Durante la época de la Revolución, el segundo activo importante económicamente para el país era el rojo natural. Solamente nosotros teníamos rojo natural. El primero era la plata, el segundo era el rojo natural, por la gran cantidad de cochinillas que teníamos. ¿Qué ocurre con el desarrollo y X cosa de lo que ustedes gusten? Se crea el rojo artificial con diferentes números, el rojo 15, rojo 8, rojo 13, etcétera, que sirve para el alimento, la ropa, etcétera. Cada uno de esos rojos tiene un funcionamiento muy, muy en particular para utilizarse. Em, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando salen los colores artificiales, la industria del rojo natural se cae. Ya no hay rojo natural para México. La economía por esa parte no funciona. Se deja de utilizar, le dejan de comprar a México y los japoneses se llevan esta industria a otras partes del planeta. Se la llevan a Argentina, a Australia y al propio Japón. No se llevan la planta, se llevan al cóxido. El cóxido se alimenta solamente de los nopales. Entonces, una de las ventajas o desventajas, no sé cómo lo vean, es que no podían producir los cóxidos, no podían producir el rojo natural, porque no tenían la planta. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se llevaron la planta. Y no sé si ustedes sepan que hubo plaga de nopales en Sudamérica, en Argentina, en Australia y en Japón, porque obviamente llevaron una planta que no correspondía al sitio y se despegó. El punto de esto, en la parte económica, y ahorita regresamos con la parte ecológica, en la parte económica se hizo en la industria, se recuperó lo que ustedes gusten, se cambia otra vez el modo y sobre todo actualmente lo vemos mucho que ya no utilizamos las cosas artificiales, estamos regresando a lo natural, a lo natural y sobre todo porque han surgido constantemente este problema con el rojo 15. El rojo 15 es el que se da en los alimentos. Muchísimas personas se han vuelto alérgicas a este colorante, entonces hay que poner un rojo. ¿Cuál rojo? Pues el rojo natural. Entonces están utilizando otra vez este tipo de elementos y lo están trayendo, pero ahora México ya compra el rojo natural donde ya que les platiqué, durante la revolución éramos los que lo exportábamos, ahora lo importamos y se lo compramos a Japón. Y Japón tiene la industria. Incluso hay muchas zonas aquí dentro del país que lo manejan los japoneses para hacer exactamente lo mismo. Entonces, eso de ser una potencia del rojo natural, ya lo compramos. Ahora, para la placa que tuvimos o que se tuvo de nopales, no hay nada mejor que poner a unos alerodoide, unas mosquitas blancas. La solución final. Y sobre todo porque estas mosquitas blancas sí atacaban al nopal en Argentina. Lo encontraron sabroso, se lo comieron, se lo llevaron a Australia. En Australia funcionó también, que se volvió una plaga impresionante que ya no solo acababa con los nopales, que era la plaga del nopal, sino comenzó a acabarse con otro tipo de cactáceas y otro tipo de plantas, que de hecho siguen teniendo el mismo problema, no lo han podido eliminar. Se lo trajeron a Australia,
se llevaron esa mosquita, se la llevaron a Australia para acabar con otros organismos, y también tienen una plaga. De ahí se la llevaron a Puerto Rico. Ya saben que nosotros no entendemos hasta que nos acabamos todo. Se la llevaron a Puerto Rico y también en Puerto Rico tienen un problema con estas moscas blancas. Por los huracanes ya se pasó a Florida. En Florida ahorita están teniendo un problema con estas moscas blancas de una forma impresionante, como no tienen idea. Y también por medio de los huracanes cayó en Yucatán. Lo bueno de Yucatán es que se encontró, se detuvo y se erradicó. No tenemos mosca blanca en el país, afortunadamente, pero está en Florida, está en Puerto Rico, está en África, está en Australia y está en Argentina. Y ya saben, una vez más, a nosotros nos gusta pasar frutas, alimentos y seres vivos de un lado a otro, sin ton ni son. Entonces, tenemos ese peligro muy latente aquí en el país. Y si llega a caer esa mosquita blanca al país, aguas con todas nuestras cactáceas, porque le fascina alimentarse de cactáceas, sobre todo el gusano. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Alguna forma de eliminar los cóxidos, áfidos y todo lo que ustedes quieren? ¿De qué se alimentan estos animales? De la savia de la planta. Entonces hay que cambiarle el sabor a la savia. ¿Cómo lo hacen? Planten junto a esas plantas ajo, chile, cebolla. Si no, hagan una bomba con esas mismas cosas, con esos mismos elementos, hagan un té y rieguen la planta con ese té. Y esa es una de las formas naturales que se ha visto que funciona de una forma eficiente en contra de estos organismos hacia las plantas. ¿Sí, Cristian? Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué cree que no se le ha dado importancia al grupo de estudio? Porque es más fácil matar que estudiarlo. Si tú pregúntale a un agroecólogo y te va a decir, hay que matarlos. No hay de otra. Yo quiero hacer su ecología de poblaciones para saber dónde pegarles y exterminarlos. Yo quiero saber cómo funcionan fisiológicamente para acabarlos. Yo quiero modificar genéticamente mis plantas para acabarlos. O sea, no hay algo no hay una economía que funcione de una forma donde todos podamos sobrevivir. Me voy a escuchar bien, me voy a escuchar bastante extremista, pero hemos vivido y siempre hemos tenido una economía patriarcal y esta nos indica que debemos de hacer así las cosas. No hay algo que nos diga o que nos proponga hacer cosas diferentes, ¿sí? Tienes universidades, escuelas, lo que tú quieras, pero, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, la facultad, no los institutos, la Facultad de Ciencias se dedica a la taxonomía. El Instituto de Ecología se dedica al sistema de estudio, filogenias, eh, estudios poblacionales a nivel molecular, genómico, etcétera. Pero si te fijas, no hay nadie que haga este clic. ¿Existen escuelas? Sí, yo no lo dudo. Chapingo no, porque Chapingo son agroecólogos que dicen hay que acabar con todo, échale bifosfato y que se muera todo. Existen escuelas en Michoacán, en, en el Bajío, principalmente en Nayarit, que ellos sí les interesa ese tipo de cosas, los están estudiando, los están viendo, pero es un puñado de personas, no son tantos. Y ese es el problema, la estructura patriarcal, económica que tiene el planeta. Consta el planeta, no México, el planeta. El planeta es así. ¿Hay que cambiarlo? Sí. ¿Cómo hay que cambiarlo? No lo sé, pero hay que cambiarlo. Sí, Nahum. ¿Alguien más? Ok. Entonces, vamos a detener. Ah, no es cierto. Ay, bueno, denme un segundo. Este,
Bueno, sí, dejen, detengo esto. Y... ¿qué está?